que yo tenía se fue para la capital. Nada valió quererla, pues no quiso regresar. La China que yo tenía se fue para la capital. De nada valió. Lo maravilloso de toda esa presentación, bueno, además del viaje y tocar en ese sitio que era impresionante, fue haber participado al lado de maestros que para mí eran grandiosos. Raúl Velasco, cuando llegamos al camerino allá nos cayó y nos dijo, oiga, yo voy a hacer un evento, vamos a hacer un evento en Nueva York. Y llegamos todos allá al hotel Meridian Parker. Todos eran puras bebés, o sea, nosotros éramos los desconocidos. La vi por última vez la noche de Navidad. Soy Diana Jurado, toco el requinto y soy carranguera. Desde niña el sonido de esta música me hechizó. La combinación del requinto, el tiple, la guitarra y la guacharaca y unas canciones que cantan las cuitas de mi gente me impulsaron a cultivarla y a seguir el camino de la agrupación que se la inventó, Los Carrangueros de Ráquira, un grupo de amigos que cambió la música popular colombiana para siempre. Por eso recojo sus pasos e indago en su historia y su obra, que los llevó desde Boyacá hasta Nueva York y los consagró en el corazón de todos los colombianos. Bella como las sirenas que tiene el mar, solitario pájaro. Toda la vida me he dedicado a la música, digamos. Desde chico intenté estudiar otra cosa y no pude. No pude porque fuera malo para eso solamente, sino porque no tenía el corazón en eso. Entonces en Bucaramanga, en la UIS, intenté hacer ingeniería de petróleos. Lógicamente eso no era nada que ver con mi corazón, digámoslo así. Y bueno, entonces se fue desenvolviendo la cosa por otro lado y yo renuncié a la universidad y me vine para Bogotá. Mago. Mis orígenes musicales se remontan a mi infancia. El primer recuerdo que tengo con la música fue en una oportunidad en que mi padre me llevó a regalar una pequeña guitarra artesanal de juguete, y desde ese día la música empezó a llamarme la atención. Realmente no sé si fue la guitarra o la música, porque son dos asuntos diferentes. Y poco a poco fue descubriendo que la guitarra era un instrumento misterioso. y si bajas a la tierra, Y entonces entro a la Universidad Piloto a estudiar arquitectura, pero el impulso duró hasta los 4 semestres nada más, porque en ese lapso de tiempo me encuentro precisamente con Fabio Forero, con Iván Benavides. Descubrí que los mejores músicos eran arquitectos y logré una gran amistad. Y ahí, pues, como era de esperarse, y como ha sido como tradición, no sé por qué, por lo menos en esas épocas y cuando nosotros estudiamos también arquitectura, había, no sé, una tendencia, alguna cosa ahí muy fuerte, que los arquitectos hay muchos músicos. Sí, sí me acuerdo. La primera persona del grupo, digamos, antes de que fuera ese grupo oficial, primero, fue a Javier Moreno, porque yo acababa de conocer a Iván Benavides, a Fabio Forero. Me acuerdo que estábamos ensayando, estábamos empezando a
hacer algo de música y él llegaba. Pero esa primera vez, me acuerdo que yo no paraba de reírme, me reía y me reía. Y todos me decían, espérese que conozca a Jorge, que conozca a Velosa. Me han preguntado y preguntan, ¿qué es eso de carranguear? Un modo de hilvanar sueños con el arte popular. Somos hablares, historias, copla, canto y poesía. Eso es lo que pregonamos, eso es la carranguería. O dicho en pocas palabras, somos un canto a la vida. ¿Saben por qué? Porque la vida, para ser la vida, dos cosas debe tener. Risa toda la que le quepa y canto a más no poder. A pesar que mi familia eran tan musicales, todos los tíos, fuertemente, pues los papás consideraban que la música era un hobby, ¿no? Entonces querían ver al hijo, que entre otras Javier en el año que se gradúa quedó segundo en el concurso de Coltejer, que antes del ICFES había una vaina que era el concurso nacional de mejores bachilleres y a nivel nacional quedó segundo. Entonces, como el niño era juicioso, entonces debía hacer una carrera. Realmente Javier era un intelectual impresionante. Además, yo empecé a conocer a Javier en la universidad, no propiamente por la música, porque ya en un momento me lo presentó Fabio, su primo. Yo seguía con Cantalibre, pero me impresionó una charla, hicimos un grupito de estudio para hablar de la Bauhaus. Y Javier se desenvolvía muy bien en ese campo. Después descubrí que era un gran caricaturista y bueno, un personaje muy bello. Realmente Javier para mí fue un referente. Y así se fue decantando el cuarteto carranguero, con Apráez, con Zambrano, con Velosa y con Moreno, y varios más que aportaron lo suyo en otros momentos, pero fue en la Nacional donde nació el semillero. A finales de los años 70, la Universidad Nacional era un convite de pensamientos diferentes a las maneras en que el Estado colombiano hacía las cosas. Los estudiantes soñaban con un mundo más justo y se ponían manos a la obra compartiendo sus saberes con obreros, campesinos y marginados trabajando con ellos, pero también enseñándoles teatro, poesía y música, por supuesto. Yo lo que sentía era que este grupo de amigos nuevos que yo estaba teniendo, que estaba empezando, que se volvieron mis amigos de la vida, pero ahí ese comienzo, yo sentía que ellos venían de una historia musical muy cargada políticamente. Creo que ellos entendieron muy bien el momento en el que estaba Latinoamérica, que tenía expresiones musicales en todos los países fuertísimas, ¿no? Gente tan importante como Víctor Jara, como Inti Limani, como Mercedes Sosa, como Atahualpa, Violeta, ¿no? Y nosotros no teníamos uno tan fuerte. O había muchos, pero con esa fuerza de los carrangueros creo que no habíamos tenido. Por andar de carranguero, y no es que sea oficio malo, porque yo he visto que es bueno. Lo que pasa es que hay que ser avispado y no pendejo. En ese momento no se habla nunca de música carranguera, aunque el nombre de los carrangos es una palabra que se usa mucho en Sasa, cerca de Chiquinquirá, yendo hacia Tinjaca, porque allá cuando se muere un animal dice se carrangueó. Carranguero, alguien que trabaja con la carranga, que ese mercado clandestino de todos esos animalitos que mueren. Como en otras ocasiones ya había hecho yo el favor de llevar otros carrangos donde pagaran mejor. Faustino, que era el dueño, le planteó la situación y quedamos en que al rato volvería con el camión.
Posteriormente los convierten en salchichones cerveceros que se consumen en los puestos, en las chazas en Bogotá. No eran más que estos animalitos que morían por esas circunstancias, ¿no? El nombre me parece muy fantástico porque es el nombre más punqueto de la historia de un grupo folclórico. O sea, yo creo que a un grupo de punk no se le ocurriría jamás. De hecho, los punquetos son unos patinchados al lado de Jorge, en el lado del sentido de cómo a un fenómeno marginal como el hecho del oficio del carranguero lo vuelve el nombre de un grupo de comunicación masiva, de un género campesino. Que aparezcan los músicos haciendo la música de la gente, pues eso es revolucionario, eso es una patada muy fuerte al establecimiento, así no estés diciendo cosas de protesta. La protesta es resistir, que no te dejes anular, ¿no? Que no te dejes despojar de tus recursos. Llegamos con el carrango y en eso las 10:30 y dimos la vuelta a plaza. Entonces me inventé con un cartagenero que había ahí, otro muchacho que era teatrero, pero también le jalaba la música. Le vamos a hacer un grupo. Y yo me conseguí un charango y bueno, y un cuatro, y eso, todas esas cosas teníamos. Y ya el grupo nos presentamos, pero como éramos de izquierda, entonces nos presentamos ahora en sindicatos, sí, en otras universidades, así, en actividades de ese estilo. Y bueno, yo me encarreté, que cantábamos canciones revolucionarias. Y cantábamos una canción que era de Jorge Velosa, que era La Lora Proletaria. Una vez vi de una lora y esa lora me decía, todavía lo siguen jodiendo. Y yo encontré a unos amigos de la universidad con los que formé un grupo que llamaba el Grupo Testimonio. Pertenecíamos todos al bloque socialista de la canción. Entonces todo el cuento libertario, el movimiento estudiantil, obviamente a muchos contemporáneos, amigos, nos atrajo muchísimo. Entonces era maravilloso cantar las canciones de Víctor Jara, de Violeta Parra, de Quilapayún, de Inti Illimani, bueno, de todos estos grupos. Y yo hice parte de ese grupo. Y ahí interpretaba el charango. Un charango, por cierto, muy rústico, era una verdadera leña. El hecho es que Javier llegó de la costa y pues yo le dije, oiga, ¿usted quiere venir a tocar con nosotros? Y dijo, no, pues voy a ir a mirar. No, siempre nunca decía así, era como complicadito también. Entonces nos oyó tocar y lo oyeron tocar, y tocaba muy bien guitarra, entonces Ernesto le dijo, oiga, ¿por qué no viene y tocamos? Yo tocaba ya, porque en la universidad, cuando yo estudiaba arquitectura, yo ya había cooptado a Iván Benavides, el de Iván y Lucía, que fuimos compañeros de arquitectura. Entonces fue llegando gente, ¿no? O sea, digamos que el combo se va armando. Posteriormente, en la piloto, semestres más atrás de nosotros, estaba Javier Aprades, que luego también fue de Los Carrangueros. Muy buen músico, excelente guitarrista, fue toda la vida. Y mejor charanguista que nada, era fantástico. Entonces, Aprades pues comenzó a ser parte de nuestro grupo, Javier también, y armamos, pues ya venía armado Cantalibre y lo engrosamos Cantalibre con ellos dos, que vinimos a ser 8 músicos. Y Javier, pues observando, como siempre era su costumbre, pilló cómo se tocaba el requinto dentro del grupo y terminó a través de ensayos diciendo, oiga, me parece que esto se debía tocar. Pues todo lo hacía más por observación y además porque él pedía prestado el requinto y se lo llevaba para la casa y él aprendió solo. Javier tenía claramente una identidad súper andina, en el sentido de que manejaba muy bien los lenguajes de las músicas, básicamente las sureñas, pero al mismo tiempo también las músicas latinoamericanas y las músicas andinas del altiplano cundiboyacense. Entonces fue muy fácil para él entrar a trabajar con Jorge, y con Javier y con Ramiro. Bogotá no tenía una vida muy grande aparte del goce pagano y lo que se escuchaba de salsa.
digamos, como para el público bohemio y como intelectuales que había en la ciudad. Y luego apareció como una alternativa, pues que no era salsa, sino que era de música latinoamericana, que pues eso tenía que ver como con lo andino, con no sé qué y esto. Entonces como que la alternativa de muchos que intentaban vivir de la música, pues comenzaron a hacer los bares. Y Arte Cerveza era el bar ideal. Por allá pasó los inicios de los carrangueros, ¿no? Por allá pasamos los de Cantalibre. Ay, Julia, 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 ay, Julia de mi amor, yo te quiero, Julia, más que a mi camión. Julia, 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 Julia de mi amor, yo te quiero, Julia, más que a mi camión. Si por verte, Julia, tengo que volar en mi camión. Y en el caso de Velosa y ellos, Cantalibre desaparece de la escena prácticamente. Y algunos de los personajes de Cantalibre, o sea, 3 ex miembros de Cantalibre pasaron por los carrangueros. Inicialmente fueron Javier Moreno e Iván Benavides, pero Iván tenía otro proyecto en la cabeza con sus composiciones, y cuando él comienza a componer, pues armamos otro grupo que se llamó Encuentros, y ahí apareció Lucía, la Iván y Lucía Pulido. Y luego, pues definitivamente cuando Iván arma ese proyecto, entra a los carrangueros Javier Apráez. Listo, entonces Jorge ya empezaron a tener cierto prestigio, al menos en el ambiente nuestro, estudiantil, y en el entorno de los amigos de los carrangueros, ya como carrangueros. Y ellos empezaron a tener más presentaciones, sobre todo en las tabernas, en Arte y Cerveza en ese entonces. No sé por qué circunstancia, nunca lo entendí, tal vez por tiempo, porque tenían compromisos, porque además que Jorge sí, como que él estaba empeñado en seguir con todas las de la ley. Creo que por esa época también había vivido una situación difícil, que se le había, él nos contaba, inundado su terrenito que tenía en la laguna de Fúquene, y que, bueno, eso como que al hombre lo afectó mucho, y decidió dedicarse a la música y mandar los marranitos y, bueno, sus animalitos y su terreno a un lado. Entre la obligación y el deseo, entre Bogotá y Boyacá, Velosa fue concibiendo un sonido novedoso pero de tradición campesina. Al mismo tiempo que Moreno apagaba su mesa de dibujo y descolgaba el requinto, Jorge vio en la inundación de su finca una señal para guardar el botiquín veterinario y dedicarse a cultivar canciones populares. Él terminó veterinaria y entonces él se vino como veterinario y compró un ganado y estuvo ahí. Fue cuando entonces ya le ofrecieron aquí esta cabañita. Y él más que todo la pasaba, él iba allá a mirarla, pero él no se preocupaba tanto por el ganado ni por la finca, sino más que todo por su música. Siempre él tuvo la música como su profesión más importante, ¿no? Para él la música y cantar. Y Jorge ya quería era que profesionalizar el asunto y estar y dedicarse de tiempo completo a su trabajo con la música. Javier obviamente le copió porque, bueno, en ese entonces él estaba dedicado también, bueno, venía de la Universidad del Atlántico, no le conocía un trabajo fijo, estable, y bueno, los dos empezaron a trabajar todo el asunto carranguero, vieron que era un potencial y empezaron fuertemente. En una presentación que tuvieron en Arte y Cerveza, me imagino que llegaron allá a proyectar el destino del grupo en el marco de unas buenas cervezas, y quien estaba presentándose en Arte y Cerveza mi amigo Ramiro. Y nos encontramos ahí en la puerta, entonces ya adentro él lleva un acordeón chiquita. Esa es de las cosas que yo no estoy seguro si me lo soñé o fue cierto, por ejemplo. Que él llevaba un acordeón pequeña y una guacharaca aquí atrás. Entonces entramos y me dijo, ay, botemos corriente mientras llegue Manolo. Y me dio la guacharaca.
y empezó a joder ahí su acordeón, que hasta yo la veía que era como de palo, esa vaina no era así, una vaina completamente artesanal por ahí. Yo no sé, tendría que hablar con Jorge y preguntarle si eso fue cierto. El hecho importante es que nos encontramos, él me dio la guacharaca y nos pusimos a fregar ahí con él, a tocar sus merengues y sus cosas que estaban ahí en esos días ocurriendo. Y yo lo acompañaba, entonces él ya le pareció muy chévere que yo entendiera rítmicamente lo que estaba haciendo. Y entonces él sabía que yo tocaba guitarra. O me preguntó en ese momento, o me había visto, yo no me acuerdo cómo fue. En todo caso, él me propuso, me dijo, pues hermano, es que estamos sin guitarrista, o sea, lo que tienen ahí, lo que tengo por ahora es más o menos provisional. Quiero conformar el grupo, pero entonces no tengo el guitarrista todavía. Y por otro lado, pues Velosa y Moreno se plantean que la vida no puede ser los bares, que hay que irse a investigar y que hay que hacer una cosa que verdaderamente le llegue al pueblo. Y esos son sus principios, ¿no? Canta el pueblo porque tiene muchas cosas que cantar. Viva el que se echa una canta, viva el canto popular. Que vive el canto y la canta, que el canto y la canta vivan, porque son la retentiva de mi diario acontecer. Y si lo llego a perder, tuitico se me derriba. Que vive el canto y la canta, que el canto y la canta vivan. O sea, Jorge puso la música carranga en el mapa del país a un nivel que creo que ningún grupo del Pacífico lo ha logrado todavía. Y creo que se debe en gran parte porque Jorge supo hablar contemporáneamente del campesino. Él no se quedó en la nostalgia y no se, digamos, él logró comprender de manera muy amplia la realidad y traducirla de manera masiva a la gente. Velosa se enteró del concurso de la guitarra de plata campesina de Chiquinquirá que promovía Radio Furatena. Ya entonces fue cuando se presentó el primer concurso de la guitarra de plata campesina aquí en Chiquinquirá, que lo patrocinaba Radio Furatena. Y él se fue con el grupo que tenía a concursar. Esa mujer me tiene casi loco. Pues Velosa se va con el combo. Para la guitarra de plata campesina la primera vez concursaron, pero los declararon fuera de concurso. Gano con tanto recordarla, si ni siquiera me respondí al hablarle. Pero que gano con tanto recordarla, si ni siquiera me... Ellos se presentaron en 1977 en el concurso de guitarra de plata campesina. Ellos habían sido declarados fuera de concurso en ese evento. Jorge Velosa habló con el dueño de la emisora, ya en presencia mía, yo estaba recién llegado. Le pidió un programa los sábados para hacer un espacio musical, cultural, folclórico. Canta el pueblo, se llamaba ese programa, que fue un hit, porque la emisora pues desplazó a la emisora de la Virgen, que es la otra emisora que hay en Chiquinquirá. Y a las otras que podían llegar ahí, pues esta cosa... Esto es un fenómeno muy social, muy interesante. Muy bien, oyentes amables de Radio Furatena, como he sabido de todos ustedes, el requinto es el instrumento rey de la música carranguera, que fuera el legado de Jorge Velosa y los carrangueros de Ráquira. Como la pala o el asadón, desde mediados del siglo XX, la radio fue otra herramienta para la vida rural. Por ejemplo, la radio sutatensa abanderó la alfabetización de los campesinos y la difusión del conocimiento agrícola. Con semejante ejemplo, Velosa y Moreno crearon un canal de ida y vuelta con el programa Canta el Pueblo. Canta el Pueblo
encendió una llama en todas las casas rurales de la cordillera oriental e iluminó la alegría y el orgullo de sentirse campesinos. Yo le entregaba turno a Jorge Velosa, yo tenía turno hasta las 2 de la tarde y luego del espacio de él continuaba. Venía con los carrangueros originales, estoy hablando de Javier Moreno, Javier Apráez, Ramiro Zambrano y Jorge Velosa. Entonces fue una forma también de nutrirse de historias y de canciones, por cierto, porque me acuerdo que Javier era el intelectual del grupo y él no le faltaba su anécdota histórica, dándole un matiz más intelectual al grupo, al programa. Incluía a Jorge Velosa en la parte narrativa las aventuras del tío Telésforo, así llamaba esa sección, en la cual en esa sección él destacaba el cuento auténtico, los cuenteros, pero podríamos decir nativos, ¿no? Hacerle sentir a la gente que tiene sus cosas que son valiosas, que si escribe algo, que si dice algo en términos poéticos o lo que sea, o escribe una canción, es valiosa. Y entre eso aparecía la copla de la semana. Y a la copla más bonita se la musicalizaba. Y me acuerdo que el programa empezaba así: canta el pueblo porque tiene muchas cosas que cantar. Viva el que se echa una canta, viva el canto popular. Y empezaba la armónica de Jorge. Tan, tan, tararán, tan, tan. Amigos oyentes, bienvenidos otra vez. Qué vaina, ¿no? De nuevo otra vez con los carrangueros de Ráquira y el mejor programa folclórico de la radio en Boyacá. Y uno de esos cuentos lo mandó un señor llamado Gregorio Martínez. Y ese señor, a Jorge Velosa le llamó mucho la atención, pero el cuento estaba inconcluso. Y le mandó a decir que el cuento continuaba, pero que no le había podido escribir más porque no tenían qué más. Luego él al domingo siguiente lo llamó por la radio de que bajara a La Palma y que él allá venía y se lo encontraba. Como no hubo en qué ir, entonces el señor llegó acá. A este salón donde gritó don Carlos, ahí llegó. Y estábamos ahí, no tenía ni corredor la casa ni nada, estaba ahí sentado y cuando me dijo, llegó Jorge Velosa. Le dije, ay no, que iba a llegar. Luego llegó y le preguntó por el resto de cuentos y él le contó y él lo escribió y pues nosotros estábamos bien pobres, bien que no teníamos para nosotros, mucho menos para darle un tinto a otra persona. Pues lo único que le tibié fue 2 huevos en una sopa que estábamos haciendo. Y se lo saqué en un platico y le saqué la cucharita de hueso. Él se comió sus huevos, no nos dijo nada, sino cuando le recibió el plato, él se lambió la cuchara bien por lado y lado y dijo, o me la regalan o me la robo. Y entonces mi esposo le dijo que no, que la llevara. Y la llevó y como a los 15 días escuchamos ya el cuento por la emisora de Radio Super de Bogotá, el cuento. Y luego como al mes por ahí salió la canción. Una cucharita de hueso me regalaron por amistad y la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió. La cuestión empezó a coger fuerza, más fuerza. En la Nacional éramos unos ídolos, efectivamente. Y sí, en la Plaza Che se presentaron. Yo nunca había visto eso tan lleno. Eso fue algo maravilloso, me pareció. Ellos tenían una relación muy fuerte con muchos grupos. Que ellos querían medir como el termómetro de mucha situación. Ver cómo la gente de la Nacional recibía un grupo que era comercial, se había comercializado. Pero que tenían un mensaje, ¿no? Pues un mensaje popular y esto de todos a la gente la aprendía, ¿no? Los estudiantes los adoraban. Con el rejo por el brazo, ruana, bordón y sombrero, si algo tiene se lo compro y si compra se lo ven.
con el rejo por el brazo. La primera presentación que hicimos ya de serie, ¿cierto?, fue en el Teatro Colón, que publicitaban el evento, como dice, o al menos después de la presentación, por primera vez el Colón se llena de ruanas y sombreros, una cosa así, decía. Bueno, porque realmente el público eso se llenó. Yo creo que el Colón, que siempre había estado ahí como reservado para estos eventos medio elitistas y todo el asunto, por primera vez que como que llenaba de pueblo, efectivamente. José Fernández Gómez andaba de paseo allá por el valle, por allá, de Guaté, por ese lado. Y en su carro sintonizó la emisora. José Fernández Gómez era el español que tenía un programa aquí de televisión, que se llamaba ¿En qué país vivimos? El hombre oyó el programa y dijo, ¿y estos locos qué? Más o menos, ¿no? Qué chévere, bueno, se dio a la tarea de buscarnos. Entonces fue cuando ahí aparecimos ya en el primer, él sacaba cosas cortas, ¿no? De varias cosas que investigaba o algo, sacaba pedazos corticos y nosotros media canción. Claro, después el viejo hizo el programa y lo empezó a llamar la gente. Oiga, que vuelva y presente esos locos que ahí los dejó poquito, que otra vez hicimos como 7 vainas de esas. Y después, claro, los otros que hacían otros programas de televisión empezaron a rondarnos, los productores musicales, porque ya se dieron cuenta de que ya había posibilidades. Apareció un tipo muy chévere que fue Ricardo Acosta, que era un baladista costarricense. El primer recuerdo es que me llama una persona que trabajaba con FM en la dirección artística, de nombre Ricardo Acosta, y me dijo que tenía una propuesta. Entonces, él se encarretó con nosotros. O sea, a mí me parecía eso mentira. Dije, pues, como un ídolo mío, ese tipo, Ricardo Acosta. Y se encarretó, no, hermano, vamos, yo quiero. Y él era productor de FM. Que había que resolver ese mismo día porque el grupo quería que se lanzara un disco sencillo para ese fin de año. Estoy hablando alrededor de septiembre, octubre del 79. Era un poco apresurado pensar en lanzar un álbum. De todas maneras, hicimos el contacto de inmediato y él llegó con 4 jóvenes, todos ellos con una apariencia campesina. Pretendíamos o visualizábamos. Allá fuimos a templar, allá fueron Jorge y Javier Moreno a negociar con el gerente que era paisa. Era de paisas, todo eso de paisas. El gerente era Humberto Moreno. Entonces él un poco en tono, pues yo lo quiero mucho a Humberto, yo ya después de eso nos hemos visto, yo le he mostrado mis cosas, a él le gusta lo que hago y todo. Pero en ese momento fue bastante fastidioso, porque nos dijo, no hermano, pero es que eso ¿dónde lo van a oír? Bueno, finalmente hablamos de que se vincularan a la compañía como artistas exclusivos, escuchamos una maqueta que llevó Ricardo, y en realidad era un material bastante interesante, con un enfoque que querían que fuera campesino. Entonces el dueño le dijo allá al gerente, le dijo, grábelos. Eso, denle lo que pidan los muchachos y grábelos. Ya dice Ricardo, pues él es el productor más o menos. Listo. Entonces así fue a regañadientes más o menos, y nosotros no nos gustaba ni estábamos detrás de eso. O sea, queríamos grabar, pero pues teníamos nuestra manera de ver las cosas también. Obviamente le salimos súper baratos y el tipo, yo me atrevo a decir, no sé si aún viva don Francisco, pero yo creo que le fue muy bien económicamente con nosotros porque en primer lugar no hay toda la tecnología de ahora, que uno graba por canales y por separado, por pues, mayor fidelidad del sonido, ¿no? No, los 4
salimos de una, no sabíamos las canciones de memoria y salió eso de una. Total es que grabamos el disco no tuvo mayor fuerza en un comienzo, la verdad sea dicha. Y entonces, una vez iba en un bus urbano hacia San Victorino, cuando escucho La Cucharita. La verdad le digo que me conmoví realmente. Y entonces el locutor de turno en ese entonces dijo, el éxito del momento, acabamos de escuchar con los Carrangueros de Ráquira, La Cucharita, La Cucharita. Dice, en Radio Cordillera, era la emisora, ¿no? Radio Cordillera. Entonces yo no pude aguantarme las ganas y me bajé del bus. Me bajé del bus de la emoción y les aseguro, se me fueron las lágrimas de la emoción. Me bajé y a buscar un teléfono público para llamar a Jorge, ¿no? Y no encontraba el teléfono. Total es que yo creo que lo llamé, no me acuerdo, me confundí. Cuando la mayor sorpresa fue cuando Jorge llegó ya con la noticia, no, vea que estamos en el rating, que con La Cucharita en primer lugar y segundo, Julia, Julia. Ya era demasiado. El rumor de una nueva música campesina se regó como pólvora por todo el país. El debut de los Carrangueros de Ráquira era una invitación a que en los campos se cultivara ese nuevo producto de origen campesino. Al fin y al cabo, solo había que bajar la guitarra, el tiple y el requinto de las paredes. Las historias abundaban desde el alba hasta el anochecer. Nosotros nos dio cuestión de ir a coger café en Alto Lima. Me fui para el Líbano a coger, y en esa época grabó Velosa. Entonces por ahí en una emisora de Bogotá, creo que era como Radio Cordillera, escuché la grabación de Velosa. Y empezamos nosotros a comprar el radio y escuchar la música, colocar en la oreja, qué berraquera. Y ganas de venirnos otra vez para Boyacá a mirar una presentación de Velosa, a conocer los músicos. Y nos empezó a dar la idea de montar canciones. Es una música muy bien pensada. Ese formato de la música carranguera es nuestra misma música campesina tradicionales. Entonces en el acompañamiento de la música carranguera tiene su estilo. La guacharaca le pone el sabor, le pone el ritmo. Por ejemplo, papas con queso, papas con queso, papas con queso, papas con queso, papas con queso. El joropiao. Ya la hago en más merengue, sí. Siempre que miro injusticia reacciono y no me dejo. Contesto de esta manera, sí señor o no señora, como contestan los viejos. Papas con queso, papas con queso, papas con queso, papas con queso, papas. El sonsonete. El merengue arracachero. Esto es una rumbita que se titula Campesina o rumbita carranguera. La nueva ola de la carranguera, de la música tradicional. Por ejemplo, Julia, 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 Julia de mi amor. Julia, 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 ay Julia de mi amor, yo te quiero. Vino aquí a Colombia el de Televisa, que murió, Raúl Velasco. Y él hacía un programa por fuera de México que pasaba todos los domingos y se llamaba Siempre en Domingo. Y aquí llegó a Colombia a ser preciso en ese momento, ese Siempre en Domingo. Alternamos con Lucho Bermúdez, con los duros del momento, los baladistas y los músicos y los vallenateros y bueno, en fin. Y para sorpresa nuestra escogieron a nosotros para que representemos a Colombia. Y cuando salimos nosotros, el hombre se quedó allá detrás y nos miraba y de pronto se fue al escenario. No se aguantó y ese man estaba pero feliz. Feliz era que nos abrazaba, nos trajo un gorro de esos mexicanos, nos lo ponía, decía, no, es que esto sí es novedoso. Me ha hecho todas las flores que se imagine usted, qué cosa tan bella, que ustedes, que de dónde salieron, que no. Bueno, total, hicimos la presentación
Cuando llegamos al camerino allá nos cayó y nos dijo, oiga, yo voy a hacer un evento, vamos a hacer un evento en Nueva York. Y llegamos todos allá al hotel ese, Meridian Parker. Eran puras bebés, o sea, nosotros éramos los desconocidos. Lo maravilloso de toda esa presentación, bueno, además del viaje y tocar en ese sitio que era impresionante, fue haber participado al lado de maestros que para mí eran grandiosos. Pero entonces el día de la presentación, lógicamente, tenía que llegar la limusina de cada quien a recogerlo. Y nosotros bajamos a esperarle y no llegó. Yo creo que ellos dijeron eso. Yo no sé qué pensarían, no llegaron, hermano. Entonces a buscar taxi, uno sin saber orientarse ni nada, buscando un taxi. Y disfrazados ya y listos para la vaina, buscando taxi. Pues claro, con los instrumentos en la mano y todo. Al fin llegamos allá y estaba el de la disquera, que era Camilo, no me acuerdo el apellido. El publicista, el que nos acompañó allá de la disquera, en la puerta de semana estaba llorando. Porque ya nos tocaba, ya era Miguel Bosé y enseguida nosotros. Y ya iba acabando Miguel Bosé y nada que llegábamos. Y ese man que se orinaba allá en la puerta. Cuando llegamos, ese casi se arrodilla, eso todo, sigan rápido, pero por aquí directo, porque no hay tiempo. Entonces es un ascensor que lo llevaba uno directo allá al escenario. Salimos, o sea, no tuvimos tiempo de entrar al camerino, de calentar, nada. De una, abrió la puerta del ascensor y ya en la tarima. Y Jorge inicia su presentación con la copla del programa. Canta el pueblo porque tiene muchas cosas que cantar. Vive el que se echa una canta, vive el canto popular. Y sale Javier a tocar la Julia Julia, pero a una velocidad impresionante, que yo ya no la resistía, porque de por sí es una rumba ligera, que es un ritmo que así lo denominó el Jorge, es una rumba, pero pues a una velocidad impresionante que yo dije, no, se nos fue la mano. Realmente no era para acelerarla tanto. Yo creo que fue el momento, la emotividad y todo eso que yo les digo la verdad que yo quería que terminara eso cuanto antes, al menos la Julia Julia. Ya más relajados en la segunda canción, ya como que nos impusimos, miramos ahí, yo me acuerdo de esa imagen, banderas de Colombia, y toda una cantidad de público que aplaudía nuestro trabajo. Eso fue emocionante, ¿no? Yo sí siento que los Carrangueros de Ráquira determinan un parteaguas en la música colombiana, sobre todo en lo que tiene que ver con el sentimiento de una población que seguramente no se veía tan representada en los fenómenos musicales de finales de los 70 y principios de los 80 en Colombia, como pueden ser los fenómenos tropicales provenientes de Medellín, la balada en español, lo que estaba ocurriendo en esos momentos. De repente aparecen estos personajes con sus propias vestimentas, las vestimentas de lugares como donde nos encontramos en Tijacá, y de repente estas personas se ven representadas en la música de estos personajes. Yo creo que eso tuvo que haber sido primero un golpe y una suerte de orgullo que debió haber renacido así desde un principio, que por fortuna se conserva gracias a los Carrangueros de Ráquira. Y también hay que decir qué bueno que ellos pudieron llegar en su momento a esos escenarios internacionales que de otra manera, digamos, muchos músicos no tuvieron nunca acceso. Saber que pisaron un Madison Square Garden, que estuvieron en las pantallas de televisión durante toda la existencia del grupo, es una cosa que realmente es un privilegio, considerando además situaciones como que antes de firmar con Discos FM para grabar ese primer álbum de La Cucharita, en otra disquera le habían dicho a Velosa, su tema está muy bonito, volvámoslo salsa y lo grabamos. Y él dijo que no, que si no era con su grupo no lo iban a hacer. Y mire usted lo que son las ironías. ¿Qué estará pensando hoy ese ejecutivo del disco? Pudo ser por el momento histórico que atravesaba el país, por el angelito de nuestro grupo, ¿no? Los Carrangueros de Ráquira, y también el de algunas de las canciones ahora ya clásicas, ¿no? Emblemáticas. Pudo ser también por el arrastre de nuestro programa radial Canta el Pueblo, y también por el atrevimiento más visionario y diría yo democrático de dos programadores radiales. También sumando, por ejemplo, por nuestra presentación histórica en el Madison Square Garden de Nueva York. Casi no lo puedo pronunciar bien. Madison Square Garden. Pero para seguir verseando, explicaciones hay muchas. Pero hilando fino, pudo ser por liberar nuestro origen campesino.
Soy hijo de campesinos y lo canto con orgullo. Campesinos son los míos, como lo han sido los tuyos. Que vivan los campesinos y que los dejen vivir. Que el campo sin campesinos existe sin existir. Esa música popular que siempre acompañó a la población campesina, a la población del pueblo, se desarrolló de esa manera y logró ese gran triunfo de que fuera recibida en todos los estratos del país. Hay una anécdota de Loza que dice que una señora una vez en Carulla, él estaba ahí, la señorita, la cajera le preguntó a una señora toda fifí en Carulla, señora, ¿usted va a llevar ese disco también? Dijo, sí, es para la muchacha del servicio. La música campesina, la música popular, siempre fue considerada música de la cocina, del servicio, de las empleadas de la casa. Todo el mundo estaba oyendo los carrangos, sino que decir en público que yo oigo los carrangos y me gustan, en ese momento, pues es una música, como decían ellos, es de las muchachas de servicio, de los camioneros, entonces una señora bien no podía oír esa vaina. La Casa Rosada fue el nuevo epicentro creativo de la bohemia bogotana. Al tiempo que cocinaban su tercer disco, rechazado después por las emisoras por negarse a pagar para que sonaran sus canciones, cada uno de los carrangueros fue encontrando nuevos intereses musicales. Quiso una chanchirienta, por los lados de mi tierra me quiso una chanchirienta, pero yo salí corriendo. Los llevarían a transitar caminos propios. Yo salí corriendo, pues no me salía la cuenta. Me quiso una chanchirienta con tal de que la vistiera, que le iba a vestir estando tan chanchiriento como ella. Me quiso una chanchirienta con tal de que la vistiera, que le iba a vestir. Los carrangueros eran un grupo de los cuatro. No es como ahora Velosa y los carrangueros, ¿no? No, ellos acordaron que fuera los cuatro. Los problemas comienzan a darse cuando hay celos profesionales, como pasó con muchas agrupaciones. Se acaban porque, pues hay egos, y somos seres humanos, y pues uno no puede decir este es bueno o este es malo, ¿no? Así fue. Y esto, pues, llevó a esas contradicciones entre ellos y el grupo, pues, duró poco, ¿no? Del 79 al 82. Decidimos un día hacer un paro, un alto en el camino, porque también lo que decía, ¿no? A mí personalmente me cogió fuera de base. Yo había ido a Bogotá a estudiar, un estudiante común y corriente, y que de un momento para otro sentir ese ambiente, esa fuerza de que a uno lo estrujen, de que a uno le llamen a una entrevista, de que firmar, de que hacer, bueno, cosas a las que uno no había estado acostumbrado ni se había preparado para eso. Pues hay de todo un poquito, ¿no? Digamos, sí, hay un agotamiento por esa intensidad más que nada, ¿no? Y bueno, cada quien somos individuos ¿cierto? Con propuestas, con proyectos diferentes de vida, ¿cierto? Para Jorge fue definitivo encontrar un formato, ¿cierto? Que identificara la música de Boyacá, Santander, de Boyacá. Ese formato era requinto, tiple, guitarra y guacharaca. Muy bien. Eso es perfecto. En el vallenato es la caja, el acordeón, ¿cierto? Etcétera. En la música llanera también tienen su formato definido, le agregan eventualmente otros instrumentos, que era lo que nosotros pretendíamos. Bueno, sí, ese es el formato, pero eventualmente puede haber un acordeón, eventualmente puede haber otro instrumento, un clarinete, no sé, cualquier cosa, que nos ocurra una locura chévere. Eso, digamos que no cuajó. Para mí, hablo a nivel personal, eso fue un punto de quiebre decisivo. Y Javier Moreno decía que él era fundamentalmente muy urbano,
tenía una relación más cercana con el tema urbano y que lo que él buscaba era nuevas sonoridades, ¿no? Nuevos sonidos. Y quedaron las cosas de Javier ahí. Y lo que pudimos, después de 30 y tantos años con Marco Villarreal, fue lograr un producto interesante, que creo que fue muy bien comentado por mucha gente en el 2016, que fue toda la recopilación de Javier que dejó sin grabar. Logramos sacar esto en el 2016 y me parece que a mí eso me quitó un peso de la vida, porque yo, si no hacía eso, creo que me hubiera muerto muy intranquilo. Y esto dijo otro armadillo bajando por la colina. Viva quien hace sonar la música campesina. Y esto dijo otro armadillo, y al cruzar de una pradera, viva quien hace sonar la música carranguera. La música del terruño y la música de vereda. Estábamos los carrangueros, se supone que en un receso, en vacaciones, porque la idea era volver. Y surge la posibilidad de irme a Alemania. Previo a ese viaje, había conocido un gran amigo, que también muy amigo de Jorge Velosa, que es el maestro Jorge López. Recién se separó el grupo, yo tenía la idea de irme a Europa. Y yo le dije, no, Javier, yo me voy, quiero llegar hasta la India. Yo siempre he estado con esa inquietud de la India y siempre tuve eso. Y dije, me voy, y tengo algo de dinero, me voy, arranco. En un barco, todo loco como era. Viajo a Alemania, en la ciudad de Göttingen. Allá me esperaba Reinhard, mi gran amigo, y empezamos la tarea. El objetivo era grabar y hacer un trabajo conjunto, Lilienthal, Jorge López y yo. Encontramos un fragmento del Canto General de Neruda, al que le trabajamos la música con Jorge López, y con instrumentos alemanes salterios, valsitar, bueno. Le implementamos también los yapurutús y música de la Amazonía, que era lo que hacía Jorge. Y fue un trabajo hermosísimo que ganó un disco de plata dentro del género de música latinoamericana, algo así, en Alemania. Me dijo, pero ¿por qué no se va por Brasil? Animado, allá en Río coge un barco y conozcase un poco Brasil, que nos encantaba. Píllese de primera mano la cosa y la música. Y dije, oiga, pues sí, ¿no? Tengo conmigo, cae la lluvia. Llegué muy tocado ya de por sí tenía yo ese gusanillo de la música de Caetano Veloso y de Chico Buarque y de Gil, de ellos, de Luis Gonzaga. Entonces yo ya pillándome todo, yo dije, no, yo me voy a poner a componer. Hago mis canciones y ya, ¿qué más? Y mañana veremos. Y ya pues el trabajo con la murga, que es el trabajo de Javier Moreno, el último, como agrupación musical, y para él pues esto marcó parte de la segunda fase de su producción, segunda y última fase de su producción. Fue un buen músico, fue un rockero empedernido, un buen salsómano y sobre todo se dedicó a vivir y a estudiar mucho las bandas del Caribe, ¿no? Las papayeras que llaman vulgarmente. Además de su conocimiento muy profundo en música clásica. Era erudito en el tema. Entonces, un tipo como que, pues, Velosa tenía esas miradas hacia lo popular, Javier lo popular, pero requería comenzar a hacer intenciones de mezcla, ¿no?
muere un poco antes de cumplir los 34 años. Yo creo que a Javier Moreno, como dije alguna vez, lo mató la tristeza. Entonces, pues, se sintió como muy solo y ya, no había que hacer nada más. Yo creo que en la obra misma de Jorge Velosa empieza a haber como una suerte de diferencia cuando aparecen Jorge Velosa y los Carrangueros, no los Carrangueros de Ráquira, sino Jorge Velosa y los Carrangueros. Todavía con los hermanos Torres hay una cosa cercana pues, a esos primeros discos con los dos Javieres, Javier Moreno y el otro, que son fundacionales. Y mucha de la música carranguera que se sigue elaborando hoy está basada todavía en esos principios. Tal es así pues que son grupos que componen sus propias canciones, pero que a la hora de la fiesta seguramente les piden que canten La Cucharita, Julia, 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 La China que yo tenía, Por fin se van a casar, esos primeros éxitos de los carrangueros. El grupo duró 80, 81 y 82 completicos, hasta el 31 de diciembre del 82, fue la última presentación. Fue en una plaza de toros popular de esas hechizas, el 31 de diciembre del 82, y entonces estaba la Mujer Maravilla, estaba Superman, estaban todos los duros, y la corrida habitual. Y ahí en el intermedio de todas esas cosas tocábamos nosotros, o al final, yo no me acuerdo. Entonces ese fue el final, en una plaza de toros con la Mujer Maravilla. Yo escribí todo eso por ahí. Muy bello. Y entonces ese día cuando acabamos, Javier Moreno se quitó el sombrero y lo tiró, como quien se gradúa y lo tiró para arriba, ¿no? Tiramos para arriba el sombrero. Se acabó, chao, chao, hicimos lo que hicimos. Se acabó. Se venían los campesinos caminando, ¿no? Y debajo de la ruana traían su bandola y traían su tiple o su requinto, ¿cierto? Y iban cantando en las posadas de romería. Entonces muchos cantos, muchas historias tienen estos caminos de mucho antes que la carranga, y los primeros carrangueros de Ráquira tuvieron la sensibilidad también de escuchar esos saberes, de escuchar esas historias populares anteriores, y yo creo que ese ha sido pues también como el gran aporte también que le han hecho a Colombia, a su cultura, a su música. Para mí la carranga se le inventó Jorge Velosa y los carrangueros de Ráquira, cogiendo esos aires y esos ritmos que estaban en decadencia, fusionándolos, o no sé cuál será la palabra, y volviéndolo la música que conocemos hoy como música carranguera. Entonces el legado pues es todo, o sea, sin ellos yo creo que no existiría la música carranguera. Yo siento que los carrangueros de Ráquira están presentes siempre en muy buena parte de la geografía nacional, especialmente en el interior del país, en todo lo que tiene que ver con el altiplano cundiboyacense, etcétera, pero también en otras zonas. Que uno pone la cucharita en cualquier fiesta que esté apagada e inmediatamente se enciende, porque todo el mundo se la sabe, ya hace parte del ADN un poco. Sin duda, la obra de Jorge Velosa y los carrangueros, en especial algunas canciones icónicas, hacen parte de la memoria colectiva de este país, de la memoria histórica y cultural de este país, finalmente como del patrimonio cultural de este país. Y eso es indudable. Lo otro que dejó Jorge fue que este no es un género de un solo grupo. Él generó, de hecho, él creó un género que fue apropiado por cientos de grupos campesinos. Cualquier pueblo de Boyacá, sin duda, tiene su grupo carranguero o sus niños que tocan música carranguera. En pleno centro de Bogotá, me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más. Y como a los 15 días... Quizás la cucharita, ese pequeño objeto que se le extravió a Velosa en el centro de Bogotá, se haya perdido para siempre. Pero la otra cucharita, ese gran símbolo de la música popular colombiana, aparece todos los días en las veredas andinas de Colombia, cada vez que una estudiante universitaria o un niño campesino rasgan las cuerdas de un requinto y elevan su sonido al infinito.
militar. Pero cucharita de hueso ya sí es bonita, ¿pa' qué pensar? Mi cédula se consigue y mi libreta de militar. Pero cucharita de hueso ya sí es bonita, ¿pa' qué pensar? La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió.